Hola suscriptores, hoy les traigo una historia ambientada y relatada en el universo de invasión alienígena, espero que les guste. Esta historia no tendrá un protagonista en sí, será todo narrado por su servidor. Como siempre saben que los invito a suscribirse para apoyar el canal y poder traerles más contenido de calidad. Así que, sin nada más que decir, comencemos. En un planeta no muy conocido, una especie la cual fue atacada actualmente por los ya mencionados invasores, mejor conocidos como trónicos, vivían una actual crisis que los estaba llevando al borde de la extinción. Anteriormente los trónicos habían plantado unos árboles que se les dio el nombre de yagas. Estos a los meses de ser plantados empezaron a liberar un tipo de ser diminuto insectoide volador, como un escarabajo azul, que se expandió en los territorios más fértiles de aquel planeta, comiéndose todo tipo de plantas que incluían frutos y verduras que sustentaban la especie y la economía. Eso llevó a un colapso económico a nivel global que hacía imposible la comercialización, provocando hurtos y robos en todo el mundo. Los alienígenas parecieron irse y dejando el mundo en ruinas y sin sustento. Aparte de todo lo mencionado, el calentamiento global que se provocó por la explosión de una nave, no hacía más que empeorar las cosas, dejando solo a lo que quedaba de clase alta con escasos recursos y también empeorándoles la situación a todos. En ese momento las estadísticas de una supercomputadora analizó la situación y dictó lo siguiente. Sumando la disponibilidad de los recursos actuales, falta de personales, mucho calor, especies extintas y estado económico. A la civilización solo le quedan 12 años de vida. Las condiciones ya son insostenibles. El agua potable es escasa. La temperatura aumenta. La cadena alimenticia está rota. No llueve hace 6 meses. Son 12 años hasta que la última gota de agua sea evaporada. La sexta extinción masiva ha comenzado. Luego de eso, muchos desistieron. Fue entonces que solo quedó una opción. Todavía había una esperanza. Y aquella especie, que de la nada el cuerpo de todos fue invadido de repente con una sed de venganza insaciable, estaba dispuesta a escuchar. Esta propuesta fue dada por el líder de una empresa la cual veía la desesperación de su especie. Y dirás, sería buena idea ir al inicio de la invasión para poder atacarlos y que la invasión nunca haya ocurrido. Pero no. La idea es realizar un viaje de 150.000 años atrás para poder dar con aquella especie en su propio planeta. Con un aparato llamado, el transbordador temporal, se tuvo la idea de realizar un viaje al pasado como último recurso, aunque haya una paradoja, o las cosas salgan mal, de una u otra forma no había nada que perder, la especie de por sí ya estaba contrarreloj. ¿Y cómo sabrían cuál es su planeta? ¿Y cómo harían para llegar si no tenían recursos para viajar en el espacio? Pues la especie tenía una carta a favor. Tenían un ejemplar en estado deplorable, pero vivo. Este estaba siendo inspeccionado y estudiado por la empresa. Cuando lo durmieron, pudieron sacarle la información a través de una máquina que convertía la interfaz neuronal en texto, pudiendo convertir los recuerdos y conocimientos del invasor en un escrito legible. Esa era toda la información necesaria, pero por suerte hubo de más. Supieron que la nave que los atacó era la última de su especie, y también que su planeta actualmente estaba destruido. También supieron cómo hacer para llegar al planeta en un instante. Pero no irían principalmente a su planeta de origen. Irían a un segundo planeta que se encontraba en su mismo sistema solar. Había un segundo planeta vecino que se encontraba en la zona de habitabilidad del sistema solar, y este contaba con varios recursos que podrían ayudar con la evolución de la tecnología de la especie de tal forma que se podría llegar a conquistar un sistema solar, y que hasta el momento solo habitaba vida microbiana, lo que quería decir que el planeta estaba prácticamente deshabitado. Lo que la especie necesitaba en el momento era abastecerse, así que como principal objetivo estaba ir a aquel planeta vecino. Solo faltaba la forma de llegar. Así que la especie se enfrentaba a dos desafíos más. Conseguir una forma de llegar, y tener una fuente de energía que pueda llegar a ser casi ilimitada. Esto gracias a la información dada por el alienígena fue posible de dar en jaque, ya que para la fuente de energía la especie tenía un aparato que estaba en beta, que consistía en crear antimateria para dicho uso de usarla como energía.
Cabe decir que la especie se manejaba económicamente, pero como no había dinero, optaron por apostar todo en esta carta, e hicieron todo sin presupuesto y sin pagarle a nadie, haciendo una máquina que valía más que cualquier territorio de aquel mundo. Con esto dicho, la máquina se llevó a cabo. Se hizo una aceleración de partículas que llevó a su colisión y producción de partículas, para que acto seguido estas se desintegren, y como último paso, se dé la transformación de antimateria. Así que la base del objetivo estaba completa, solo faltaba realizar el viaje en el tiempo, y posteriormente una forma de llegar. Sí que la antimateria del colisionador fue derivada a un generador de energía. Posteriormente se dio origen a un motor de curvatura espacio-tiempo, que este serviría para llegar al planeta vecino al instante, como el nombre lo dice, se curvaría el espacio-tiempo para alcanzar una gran velocidad, y poder estar en el planeta en meses. Por la información dada por el invasor, se supo que el planeta al que quisieron llegar también estaba destruido por alguna razón, así que hubo un cambio de planes, y primero realizarían el viaje en el tiempo en su mundo, y posteriormente irían al planeta, apodado Nixoria. Por la información dada por el alienígena, sabían que ellos eran apodados como trónicos, así que los renombraron por ese mismo, dándole el nombre al planeta enemigo como el planeta Tronía. Entonces luego de 5 años la especie creó un traje de multiuso, que les permitía respirar en el espacio, inmune a balas, y adaptado a las condiciones del viaje en el tiempo. Entonces, se iba a realizar el primer viaje en el tiempo, el experimento fue llevado a cabo en una estación espacial, la tripulación de 15 viajeros en una cápsula donde todo lo que entre se iría en un viaje a 150.000 años al pasado. Entonces luego de calcular las coordenadas del espacio, y las coordenadas de la fecha, comenzó. El viaje funcionó. Los 15 viajeros al abrir los ojos, pudieron ver su planeta cuando estaba en su mejor momento, por así decir. Para ellos había sido una experiencia inigualable. El viaje en el tiempo era inefable. Se sintió como su cuerpo volaba a una gran velocidad, pero a la vez se quedaba estático, todo en un mismo segundo interminable. Entonces los tripulantes desde el pasado a través del radio mandaron la señal de que el viaje fue un éxito, y que el transbordador temporal funcionaba bien. Entonces llevaron el motor de curvatura a la misma fecha, y asombrosamente no sufrió ningún daño. Posteriormente con el motor de curvatura ya en aquella época, lo implantaron en la nave espacial, para que acto seguido esté en función, y que la misma tripulación viaje a un planeta a 50.000 años luz. Cuando la nave comenzó a avanzar en dirección a aquel planeta, el motor, alimentado de antimateria, empezó a funcionar. La tripulación sentía y veía como el espacio-tiempo se curvaba como un papel, y a la vez la nave alcanzaba una velocidad superlumínica. La nave estaba fuera de la atmósfera del planeta Nixoria. La tripulación estaba asombrada. Nunca habían presenciado un avance tan rápido en la historia de su civilización. Aunque un registro de la supercomputadora calculó que habían tardado 8 meses en llegar. 8 meses en un segundo. No presenciaron hambre ni sed, como si sus cuerpos hubieran quedado estáticos en el tiempo. Posteriormente los tripulantes aterrizaron en el planeta, que gozaba de un cielo particularmente despejado. Entonces los tripulantes dieron por hecho que ahí sería su nuevo planeta. Nixoria sería suyo. Y así fue, luego de llevar a todo lo que quedaba de civilización a ese nuevo mundo, empezó una industrialización, repoblación e incluso, clonación. Que los llevó a estabilizarse cada vez más. El único desafío fue que debían permanecer todo el tiempo con los trajes, ya que el aire no tenía condiciones aptas para ellos, así que se les implementó una fuente de oxígeno inagotable. Con los avances que tuvieron pudieron crear sus máquinas, edificaron gran parte del mundo, y sobre todo, un gran arsenal que contaba con un poder destructivo impresionante. Entonces cuando nadie se lo esperaba, se dio un mensaje de viajes sin retorno.
La especie no podía volver a su tiempo ni su planeta de origen, ya que un uso excesivo de la antimateria, sumado a un error de cálculo, hizo que se provocara una superexplosión, más fuerte que la de cualquier bomba atómica. Y el planeta quedó inhabitable. Así que ante tal catástrofe, solo querían venganza. Meses después, les llegó un mensaje. Un mensaje del planeta Tronia a través de un radiotelescopio. Los trónicos los detectaron. Pero les parecía muy raro, no pensaban que les esperaba un llamado pacífico. Hola, ¿hay alguien ahí? Pensábamos que el planeta estaba inhabitado. No buscamos conflicto. Queremos comunicarnos. La especie pensó que se trataba de un juego, para intentar manipularlos. Entonces les concedieron información falsa, de sus orígenes y sus intenciones. Nuestra especie es auromórfica. La evolución nos ayudó a avanzar como especie. Solo queremos la paz. Podemos iniciar un tratado de paz y visitamos. Creíamos que su planeta solo albergaba vida microbiana. Pueden visitarnos. Podemos formar una alianza. Luego del mensaje, ambas especies siguieron en contacto, hasta que llegó el día en que irían a visitarlos. Un mes después, una de las naves estaba llegando al planeta Tronia. Todos los tripulantes estaban con armas portables que se podían hacer más pequeñas, para ocultarlas. La nave aterrizó en el lugar acordado. Una zona desértica y rocosa donde no había ninguna especie, y no había nadie. De pronto se escuchaba un sonido extraño. De la nada el suelo se abrió con un sonido de maquinaria, o sea que ellos se encontraban bajo tierra, y bien camuflados. Del suelo, salieron 10 de los trónicos. Posteriormente otros 10 auromórficos también bajaron de la nave para ponerse en hileras. Estaban ambas especies en silencio, mirándose fijamente. Los trónicos se miraban entre sí haciendo ruidos extraños, con una mezcla de curiosidad y miedo, y de pronto, uno de ellos se acercó a las tropas. Este le sacaba 2 cabezas de altura. De pronto el trónico extendió su brazo, en señal de apretón de mano. Posteriormente uno de los auromórficos también lo hizo y ambos estrecharon sus manos. No se notaba por la máscara, pero el auromórfico estaba boquiabierto, él sentía la voz del alienígena en su cabeza y sonando en todo su cuerpo. Y no fue algo malo. El auromórfico sentía como un aura que rodeaba a aquel ser, y era algo que le daba mucha paz. Sintió que los trónicos no eran malos, y con aquella comunicación que tuvieron, se le fueron transferidos bastantes secretos en bienvenida, tanto espirituales como de conocimiento. Por un momento, el auromórfico pensó en cancelar la misión, pero recordó. Con aquel flashback, el auromórfico retrocedió unos pasos, este no se iba a dejar llevar solo por un momento así. El trónico quedó confundido. Los auromórficos sacaron sus armas de sus espaldas. Los trónicos presentían algo malo, preguntándose si eran armas, y por qué las sacarían si ellos no les hicieron nada malo. Una ráfaga de disparos acabó con casi todos los trónicos a sangre fría, quedando un herido en el piso. Este se arrastró un poco, y dio un último grito para que acto seguido la compuerta del piso se cerrara. Se activó un gas altamente tóxico el cual servía para ahuyentar depredadores. Un auromórfico caminó hasta los pies de aquel trónico, que tenía un agujero en el estómago.
Este lo pateó dejándolo boca arriba, y acto seguido le aplastó la cabeza de un pisotón. Aquella compuerta parecía impenetrable, mientras que el gas inundaba todo aquel espacio abierto. Voló encima de la puerta y disparó un proyectil el cual dejó la entrada descubierta. El gas no les afectaba a los auromórficos, los cuales entraban de a montón, gracias al traje. Al entrar el lugar era como un hormiguero gigante hecho de hormigón, las paredes tenían compuertas, esas eran las casas de los trónicos, y en lugar de ver un techo de hormigón, se veía todo el cielo. Eso era parte de la tecnología de los trónicos. Los auromórficos avanzaban y disparaban a todos los trónicos a sangre fría, mientras que estos corrían y se refugiaban en las casas, pero de igual forma eran aniquilados por aquellos malignos seres. Luego de avanzar 3 kilómetros, una curva que descendía a un segundo piso y seguía derecho por otro pasillo. Estos 10 avanzaron por ese camino. A 200 metros habían 10 trónicos. Estos tenían un tipo de cañón. Los trónicos lanzaron aquel proyectil que acabó con 3 auromórficos. Los auromórficos dispararon todos a la vez, acabando con los trónicos que portaban aquellas armas. El aire que se encerraba estaba lleno de olor a humo y muerte, y el suelo estaba lleno de cadáveres y restos de destrucción. Cuando iban por el cuarto subsuelo, los auromórficos se retiraron, al ver que tardarían días en limpiar toda la zona, decidieron acabar rápido. Volvieron a la superficie para subir de nuevo a la nave. Un rayo de aquella nave destruyó todo aquel lugar, creando un cráter con un radio de 3 kilómetros. Eso fue el principio del infierno que se avecinaba para las dos especies, y que en ese momento afectaría conflictivamente a ambas especies. Anteriormente, la destrucción de la ciudad subterránea hizo que se eleve una nube de polvo que dejó en oscuridad todo el desierto. Acto seguido, la tripulación volvió a Nixoria. Ya estando en su mundo, luego de lo presenciado, el auromórfico confesó lo que se le fue transferido. En resumen, los trónicos se centraban en un culto espiritual, y era una forma de alcanzar el poder energético absoluto y convertirse en lo que ellos llamaban dioses, pero siendo uno solo y a la vez colectivamente, siendo capaces de ver todo el universo infinito como si fuera finito. Era una oportunidad de convertirse en seres perfectos. También pensaron en los avances que podían tener, ya que gracias a ellos lograron algo como un motor de curvatura espacio-temporal, así que tenían la oportunidad de crecer como especie. Y lo único que tenían a favor para lograrlo eran los trónicos. Los auromórficos pensaron que lo mejor era iniciar una esclavitud para favorecerse, siguiendo la idea principal de venganza. Así que tal plan se iba a llevar a cabo, comenzaba la era de conquista y esclavitud de Troya. Así que luego de 3 meses se inició un segundo ataque, pero esta vez al no tener un punto de encuentro, en su lugar tenían que buscarlos.
La única complicación eran las especies animales de aquel planeta. Las naves eran atacadas por aves de hasta 8 metros con características reptilianas. También al pasar por bosques y selvas, de los cuales cabe mencionar que tenían árboles de tamaños gigantescos de hasta 120 metros de alto, las naves eran salpicadas por insectos voladores de hasta 30 centímetros. Luego aves de 1 metro hasta 2 metros con un plumaje de colores primarios hermosos y brillantes, hasta bestias peludas con colmillos y cuernos gigantescos y afilados. Todo un planeta lleno de vida. De igual forma no encontraban rastro de ningún trónico, ni de ninguna civilización. Hasta que luego de 3 días, sobrevolando la costa, se logró distinguir como unos tubos gigantes salían del océano. Estos seguían hasta tierra firme, luego estaban medio enterrados en la tierra, para al final hundirse. Sabían que eran los trónicos. Anteriormente supieron que usaban el agua como combustible, así que los tenían en la mira. Una de las naves con el arma que tenía implantada, empezó a barrer toneladas de tierra con el objetivo de dar con la entrada. Se empezó a escuchar aquel ruido de maquinaria, a 50 metros de donde estaban aquellos tubos. Se abrió la puerta del suelo, pero de esta salieron rodando 10 esferas robóticas. La nave aterrizó, y los auromórficos bajaron y prepararon sus armas. Una de las esferas fue rodando hacia aquel grupo. Estos levantaron la vista, y de las 4 puntas de la entrada, salieron torretas. Let's play some Tetris, motherfucker. La esfera explotó, acabando con los 30 que bajaron, y las torretas empezaron a disparar. La nave fue un poco dañada, así que cerró la puerta y se empezó a elevar para disparar. Mientras que las torretas seguían disparando, las esferas comenzaron a volar y se pegaron a la nave. Esta fue destruida y cayó envuelta en una ola de llamas. Otras llegaron, y de un solo disparo, hicieron volar la entrada junto a la puerta. Las tropas bajaron y con sus armas apuntaban a la puerta, esperando a que se disipe el humo. Luego empezó a salir aquel gas tóxico, pero en una mayor cantidad, tanto que se estaba llegando hasta 20 metros de altura. Y cuando las tropas quisieron entrar, confiados de que ellos eran los armados y superiores. Los gritos de estos se empezaron a escuchar. Luego no se oían más disparos. De pronto, la nave lanzó una red que era para atrapar a los trónicos. Esta atrapó a 5 auromórficos muertos y un trónico, y los atrajo hasta dentro de la nave a toda velocidad. Empezaron a salir las esferas robóticas. Otros auromórficos se quedaron combatiendo. Los trónicos salieron del gas, y estaban combatiendo cuerpo a cuerpo con un tipo de mano robótica afilada. Estos y las esferas estaban queriendo llegar a la nave para que no se lleven al trónico, pero era muy tarde.